Shalom, bienvenidos. Estaremos llevando el tema la sabiduría suprema. Preguntó Rabí Yehudá, ¿qué significa la palabra Bereshit? Es la sabiduría sobre la que se asienta el mundo para adentrarse en los secretos supremos y ocultos, es decir, en la Or de Binah, la luz de Binah. Y aquí se encuentran 6 atributos supremos y grandes de Binah, desde los cuales todo emerge, los 6 manantiales de los ríos, de que descienden hacia el gran mar, que es Malhut. También fueron creados a partir de ellos. La palabra Bereshit consta de las palabras Baraj, que creó, y Shit, arameo 6. Bara, Shit, y creó 6. Es decir, Misajín creó 6 atributos. ¿Quién los creó? Aquel a quien no mencionan. Oculto y desconocido. Ari Ampin. Si te está gustando este material, por favor suscríbete, activa la campanita y dale me gusta y comparte este material con tus seres queridos. Con ustedes el Aj Yohanan en la lectura del Sagrado Zohar. En el mundo de Asilu hay 2 tipos de Or Jodma. La luz original, número 1, Or Jodma, denominada Or Jodma oculta. Or Jodma oculta. Esta luz de Jodma se encuentra únicamente en el Parsu y no se extiende desde él a los Parsufín inferiores. Número 2. Or Jodma, que desciende a través de 32 caminos desde Binah, la cual se elevó a la cabeza de para recibir allí Or Jodma y entregarla. Por eso la palabra Bereshit significa Bereshit, que es Bereshit con Jodma. Sin embargo, no se trata de la verdadera Or Jodma, que se encuentra oculta en Ari Anpin, sino de la luz que desciende vía 32 caminos desde Binah y se sustenta. Está escrito que el mundo se sustenta sobre los secretos supremos ocultos, porque cuando son denominados los mundos, reciben Orjodma de los 32 caminos. Ellos ascienden los secretos supremos ocultos, por eso está escrito que se adentran en los secretos supremos ocultos y alcanzan el grado, porque el inferior, una vez que se ha elevado hacia el superior, se asemeja a él en atributos. Además de la división en Bereshit, la palabra Bereshit también se divide en Barashit, que en hebreo, dada la ausencia de vocales, ambas palabras se escriben igual, lo cual significa creo 6. Barashi, creo 6. 6 que Sefiró, atributos. El Zohar. Estos 6 sefirot o atributos denominados con abreviaturas Beakam, abreviatura de las palabras Ba, que es Sabot, 6 extremidades, atributos de Seirampin, de los cuales emergen todas las criaturas. La Sefirá de Binah lleva a cabo la función de la Sefirá Jodma, la fuente de Or Jodma, porque Malhut se ha elevado a Binah, y Binah salió de la cabeza de Arian Pin. Llegó a ser como su cuerpo, y por eso no puede recibir Or Jodma de Arian Pin.
Pero posteriormente, a consecuencia, se ha elevado desde los inferiores, desde el hombre que espiritualmente se encuentra en los mundos de Binah, regresa a la cabeza de Ariampin, recibe Orjonma desde Ariampin, la transmite a Sun y Sun la envía a todos los mundos. Y todos los mundos salieron de estos 6 atributos o extremidades en los cuales Binah quedó dividida. En efecto, Misajín, está escrito que de Binah nacen todos los 6 manantiales de los ríos que descienden al gran mar, que es Malhu, la división de Binah en 6 atributos. Bak, cuando ella sale de la cabeza de Ariampin, es denominada 6 manantiales, pues esta aún es solamente una fuente de luz para Serampin. Para más adelante, cuando Binah regresa a la cabeza de Ariampin, ellos se convierten en Orjodma, denominada los ríos, que descienden al Parsu de Serampin. Y si reciben el nombre de 6 ríos, como está escrito en el Tejilín 110, verso 7, del arroyo beberá en el camino, con lo cual levantará su cabeza. Después entregará esta luz al gran mar, a su Nutma. Los ríos y arroyos son la luz de Serampin, Bak de Binah, son denominados los ríos de la luz de la sabiduría, Odma, porque han salido desde Binah al exterior en forma de Bak, con el único propósito de crear una fuente de luz para Sun, y si Binah no hubiera salido del exterior, Sun no habría tenido ninguna posibilidad de recibir luz. La palabra Bereshit encierra diversos sentidos. Bere igual a bara, igual a creo. Creo, 6 atributos sin orjodma, pues la palabra bara significa ocultamiento. De ahí que la palabra Bereshi tenga 2 sentidos. Inciso A, Jodma, porque la palabra Reshit es Jodma. Inciso B, Barashit, que muestra cómo Jodma fue dividida en 6 partes sin la cabeza, sin Or-Jodma, que son las fuentes de la luz para Sun, llamadas el mundo. Y estas 6 partes de Serampin junto con Malhut son denominadas los 7 días de la creación. Pero el hecho de que la palabra bara se encuentre en el interior de la palabra Bereshit significa que fue creada por aquel oculto y desconocido, es decir, la Jodma oculta, que pertenece a Ari Ampin, porque él extrajo a Binah de su cabeza y la convirtió en Bak, es decir, él creó las 6 partes descritas en Bereshit. Bereshit es Jodma. La luz no puede descender a Serampin hasta que Ima, que es Binah, salga al exterior. Por eso, a consecuencia de la segunda restricción, Tad de Binah cayeron en Sun. Y de ahí que cuando Binah está en Galut, Serampin recibe Orjodma en los Kelin, en los deseos de Binah. Bereshi igual a Barashi, donde la palabra bara también tiene el significado de bara o de bar, fuera, bar, fuera. La salida al exterior. Hablemos de la cerradura y la llave. Rabí Jiyá y Rabí Yossi iban andando por un camino. Cuando se aproximaron a un prado, dijo Rabí Jiyá a Rabí Yossi: las palabras Barashi, creó 6, ciertamente hacen alusión a Bereshit.
puesto que los 6 días supremos, Bak de Binah, brillan en la Torá, Pin, mientras que los demás, Gar de Binah, se encuentran ocultos. Pin del mundo de Asilum es denominado la Torá. Los 6 días supremos son Bak de Binah, que se encuentran encima de Pin. Por eso, la primera palabra de la Torá, Bereshit, igual bara, creó, Shit, que es 6, indica que la Sefirá Binah se dirige a la Sefirá Jodma para poder recibir Or Jodma y entregarla a Pin. Pin no es capaz de recibir de Binah toda la Or de Jodma. Gar de Jodma, la luz de las 10 Sefirot, sino únicamente Bak de Jodma, la luz de 6 Sefirot. Y esto es algo que la palabra Barashi enfatiza. Barashi creó 6, es decir, Pin recibe desde Binah la luz de únicamente 6 Sefirot. Bak de Jodma, mientras que Gar de Jodma, luz que proviene de la Sefirot, se encuentran ocultas de él. La causa de esto radica en que aunque el parsú Atika sea el parsú de la primera restricción, él está obligado a brillar hacia abajo, sobre todos los demás parsufín del mundo de Asilú, y sobre todos los mundos con la luz de la segunda restricción. Por eso, con respecto a los parsufín inferiores, aparece como un parsú situado en Sinsun Bet. Esto es, aceptó voluntariamente sobre sí una restricción exterior con respecto a los demás, de su irradiación para que los parsufín inferiores pudieran recibir de él, y por tanto elevó Malhut desde la boca hasta los ojos y realizó un sibú sobre la pantalla que se encuentra en Nidbei y Nain, engendrado así el parsu Ari Ampin. Por eso, Ari Ampin es un parsu con los atributos de la segunda restricción y actúa como Keter de todo el mundo de Asilu en vez de Atika. Esto fue establecido así por el propio Parsu Atika. Y estos Parsuvim se dividieron en dos partes, que se quedaron en Atik, y Ahab, que se convirtieron en parte del segundo Parsu, Ariampin. Y puesto que Malhut se elevó al Parsu Ariampin, se quedó sin Malhut, porque en vez de Malhut, en él es utilizada la Sefirá Atere Yexo. Y Malhut se queda oculta en él del Parsu Atik. Por otro lado, G de Atik quedan ocultos de las inferiores y Malhut se coloca en Nek de la cabeza de Atik. Ahab de Atik llega a hacer lo mismo que Het de Ariampin. Atereyexo llega a hacer lo mismo que Malhut de Ariampin. Todos los subsiguientes Parsufín surgieron de manera semejante a los Parsufín del mundo de Asilub. Es decir, todos ellos se dividieron en dos partes, G y Ahab. El Parsut de Binah se dividió en dos Parsufín. G de Binah formaron el Parsú. Abi y Ahab de Binah formaron el Parsú. Yeshut. Malhut se elevó y se quedó en Abi, mientras que el Parsú Yeshut se quedó sin Malhut. Lo mismo ocurre con Sun. Y formaron Sun grandes y Ahab formaron Sun pequeños. Malhut permaneció en de los Sun grandes. Por su parte, los Sun pequeños están compuestos solamente de 9 Sefirot, sin Malhut,
que es reemplazada en ellos por Aret y Eso, como en el Parsú Atik, es decir, así como Keter, Atik, se dividió en dos partes, Gar igual a Tik y Sat igual a Riampin. También Binah se dividió en Gar igual a Bi y a Sat igual Yeshut y Sun. Se dividió en Gar los Sun grandes y Sat igual a los Sun pequeños. Malhut quedó en Gar y Ateret Yeso la reemplazó en Sat. En consecuencia, la parte superior de cada grado permanece oculta, como el Parsu Atik, porque Malhut no desciende del lugar a donde ella se elevó. Neg a su anterior emplazamiento en la boca, y aunque en Galut, Ahab regresan a su lugar o se elevan a su Het, lo cual viene a ser lo mismo. Het no se llenan con Or-Jodma, la luz de Gar, pues Malhut se queda oculta en Get. Es más, ya desde la primera restricción, Malhut existe bajo la prohibición de recibir Or-Jodma. Y por ello Het se quedan con Or-Hasadin. Y solamente la parte inferior de cada grado se llena con la luz de Gar, Jodma, en Galut. Había vivir aire, Avir, aire, igual Alet, Bat, Yud, Resh, pero la letra Yud abandonó esta palabra y únicamente permanecieron las letras Alet, Bat y Resh, que forman la palabra Or, que es luz, Or Jodma de Gar. De ahí lo siguiente, cada uno de los 5 parsofín del mundo de Asilú tienen Gar de Kelin, la Sefiró, con Or Hasadin, la luz de Bak, pero Ahab, la Sefiró, de Kelin en Galut se llenan con Or Jodma, la luz de Gar, Het y Gar de Kelin se llenan con Bak, de la luz Or Hasadin. Y Hab, Bak de Kelin se llenan con Gar de la luz Or Jodma. Por eso está escrito que no hay mayor luz para Seirampin en el mundo de Asilú, que la luz de Bak igual a 6 días de la creación, mientras que Gar se encuentran ocultos incluso los Parsufín por encima de Seirampin. Pero está escrito en los secretos de la creación de Bereshit que aquel oculto y sagrado estableció las leyes en Binah, en lo oculto y secreto, es decir, el Malhut de Parsu Atik, que es Parsu con Malhut de la primera. La cerradura y la llave. Restricción, la cual se elevó hasta Binah y retiró a Jab de Ariampin, que se encontraba debajo de su propia cabeza. Y la misma ley que él estableció en Binah, él la estableció y la ocultó todo en su interior. Y todo está escondido bajo una llave. Y esa llave la escondió en una sala. Y aunque todo está escondido en esa sala, lo más importante está en la llave, porque ella todo lo abre y lo cierra. Aquel oculto y sagrado es Ariampin, pues su Jodma está oculta. Las leyes son establecidas en él, en Malhut de Atik. La deficiencia de Kelin de Ahab queda confirmada. Malhut de la primera restricción, denominada el punto central de toda la creación. Es la única creación sobre la cual fue impuesta la primera restricción en el estado opuesto a ella. Si la pantalla no se encuentra en Malhut, sino en la Sefirá de Yexo, más exactamente en Atere Yexo, el lugar del pacto, la Brit Milá, la circuncisión.
El lugar de Cibú, que fue permitido después de la segunda restricción, entonces esta pantalla admitirá la recepción de la luz y por ello es denominada el punto de población. El punto de población en vez de el punto central. Keter, Jodma, Binah, Seirampin Yexo, Seirampin Malhu, que ha recibido el atributo de otorgamiento de Seirampin al lugar poblado. Malhut está prohibido realizar un Sibú, el lugar desierto. La cuestión es que no hay Gar en Ariampin, porque la Malhut Suprema de Atika en Ariampin ya está corregida, hasta tal punto que se encuentra en Nek de su propio Parsu, en Galut. La pantalla baja desde Nek a la boca, lo cual provoca que Ahab regresen a su lugar y un Sibú tiene lugar sobre todas las 10 Sefirot que reciben Gar de la luz de Or Jodma. En consecuencia, la pantalla en Nek es denominada cerradura. Ella bloquea la entrada de Gar de la luz en el Parsu. El Gar de la luz son denominados Or Jodma. Sin embargo, al descender desde Nek a la boca, la pantalla permite que la luz entre en Parsuf y por eso este acceso es llamado Nidbei Einain. Nek, las pupilas de los ojos, aunque Atik está junto con Malhut en Nek, esto afecta a Ariampin y no al propio Atik, porque Ariampin fue creado por la pantalla situada no en Malhut, sino en Aterek Yexo o simplemente en Yexo. Y allí no está incluida Malhut. Por eso no es Malhut quien domina en Nek de Ariampin, sino Aterek Yexo. Y por ello, a diferencia de la luz de Atik, su luz puede ser alcanzada, pues Malhu en Atik es el punto central, el cual no realiza ningún Sibú sobre Or Jorma. En relación a Atik, Ariampin, Ahab de Atik, aunque Ariampin tiene sus propios Het y Ahab. Posteriormente, Ariampin creó a Bi y confirmó también la ausencia de Or Jodma en ellos. Más bien aquí debido a las ausencias de Hab de Kelin, y este Hab es la sala en la que toda Or Jodma, Gar de Neshama, Gar de Haya, Gar de Yehida se encuentra oculta. Esta llave está escondida en una sala. La sala es Binah, que es la palabra Or Jodma. Malhut se elevó a Gar de Binah, a Bi, y domina allí, aunque la ausencia de Or Jodma allí no se siente, porque los atributos de Abi consisten en desear exclusivamente Or Hasadin. Esta luz es importante para ellos y sustituye completamente a Or Jodma, mientras que en Bak de Binah, quien reina es la llave Atere Yexo. En esta llave, porque ella todo lo abre y lo cierra. El ocultamiento y la revelación son efectuados por Malhut, que se encuentra en Nek. Cuando Malhut se eleva a Nek, ella oculta Or Jodma, porque en este caso el Parsu se queda sin sus Kelin de Ahab y no puede utilizar sus deseos de recibir en beneficio del creador, y por consiguiente no contiene Or Jodma, ya que Or Jodma únicamente puede ser recibida en Kelin de Ahab. Y cuando el Parsu recibe fuerzas desde arriba para oponer resistencia a los deseos egoístas de sus Kelin de Ahab de recepción,
y es capaz de recibir en beneficio del creador. Esto significa que él ha adquirido una pantalla contra sus deseos y puede trabajar también con ellos para el creador. Entonces, él hace volver su malhut desde el ne a la boca. O dicho de otro modo, eleva sus kelin, sus deseos, de Ahab a la cabeza y empieza a calcular cuánto puede recibir en ellos en beneficio del creador. No obstante, Misakin, el placer recibido no debe ser demasiado grande, pues el Parsu empezaría entonces a gozar egoístamente con posterioridad. Él recibirá hasta Orjodma el interior de su cuerpo. De este modo, Misakin, solamente la Malhut que se encuentra en En abre o cierra a acceso de la luz en Parsu, y dado que ella tiene que permitir el acceso de la luz en Sa, donde el dominio pertenece no a Malhut que se elevó en Nen, sino a Aret, a Teret Yetzo, llamada la llave. Y de cada Parsu se quedan con Or Hasadin. Ellos únicamente desean Or Hasadin. Entonces, la apertura y el cierre del acceso de Or Hodma al Parsu, el alcance del creador, dependen únicamente de la llave y no de la Malhut en sí. Aquella sala oculta grandes tesoros, una encima de otro. En aquella sala las puertas están cerradas inescrutablemente para bloquear el acceso de la luz. 50 son esas puertas, las 50 puertas de Binah. Ellas se dividieron en 4 lados y llegaron a ser 49, pues una de las puertas no tiene lado y se desconoce si ella existe arriba o abajo, y por eso permaneció cerrada. Existen muchos tipos de Gar de la luz de Neshama, de Hayá o de Yehida, y cada uno de ellos contiene innumerables grados individuales y detalles. Por eso, Misajín, está escrito uno encima de otro. Sin embargo, Misajín, mientras Malhut se encuentre en Ne, todo todos estos grados de la luz permanecerán ocultos y desconocidos. La cerradura y la llave. Las puertas representan la vasija, Misajín, el deseo de recibir luz. En el mundo espiritual no hay cuerpos, únicamente hay deseos. El deseo en sí es denominado cuerpo. Si no existe deseo, tampoco existe el cuerpo, pues no hay vasija donde recibir la luz, que es placer. Cuanto más grande es el deseo, tanto mayor es el cuerpo. Sin embargo, Misajín, todos los cuerpos comparten una estructura similar. Del mismo modo que un cuerpo humano consta de 613 partes, un cuerpo espiritual consta de 613 partes, deseos espirituales. Cuando el hombre es capaz de utilizar algún deseo de su cuerpo espiritual para complacer al Boreolán, dicha acción recibe el nombre de mandamiento o misbah, y la luz recibida es denominada Torah. El Parsú espiritual tiene una cabeza, lugar donde se toman las decisiones. En ella únicamente se encuentran los deseos que de antemano es sabido que poseen pantalla, o sea, resistencia a los deseos, para utilizarlos de manera espiritual, altruistamente, y darles la vuelta transformándolos de para uno mismo a para el Boreolán.
Si el hombre cumple todos los 613 misbó de la Torá y los 7 misbó de las naciones del mundo, 620 mandamientos en total, ascenderá a 620 grados consiguientes así a la adicción total con el Boreolán. Misajín, observar todos los misbó quiere decir llenar por completo nuestro parsuf con la orden de la Torah. A raíz del cumplimiento de los misbó que enuncian lo que debemos hacer, misbó positivos, misbó AC, y los misbó que prohíben lo que no debemos hacer, misbó negativos, que es misbó lotase. El cumplimiento de estos últimos consiste en no querer recibir el placer que se encuentra en ellos. Hay dos tipos de deseos o puertas: cuando están cerradas y no reciben nada, y cuando se abren y reciben la luz superior. Cuando todas ellas se encuentran cerradas, hay 50 en total. Sin embargo, de las 50, solo 49 pueden ser abiertas. Hay 10 sefirot o 5 sefirot, ya que Seirampin está compuesto por 6. Sin embargo, Malhut también consta de estas 6, y por tanto incluye todas las 10 sefirot. Y puesto que cada una de las 5 sefirot consta de 10, en total suman 50. Sin embargo, dado que un sibud tiene lugar no sobre Malhut, sino sobre Ateret Yexo, Malhut de Malhut no recibe luz. Las receptoras de la luz son las 4 sefirot que preceden a Malhut. Cada una de ellas consta de 10, y por eso 4 por 10 igual a 40. Y la propia Malhut está compuesta por 9 sefirot desde Keter hasta Yexo. Y eso hace un total de 40 más 9 igual a 49. Solamente una sefirá de todas las 50 Malhut de la sefirá Malhut no recibe luz. Y ocurre así porque hasta la completa corrección de todos los Kelin, que son los deseos, está prohibido recibir luz en ella, puesto que es sabido de antemano que no posee las fuerzas para resistirse a un gran deseo egoísta de gozar. En vez de estar en Malhut de Malhut, la pantalla se encuentra en la Sefirá de Yexod de Malhut, y este lugar se denomina Brit, que es el pacto, donde es necesario observar el mandamiento del Brit Milá, la circuncisión, para realizar un sibut, no sobre la Malhut en sí, sobre la primera restricción, sino sobre Yexo, o más exactamente sobre Ateret Yexo, la segunda restricción. La propia Malhut de Malhut es denominada Sha'ar Nun, la 50ª puerta. Y esto hace referencia a la Malhut de cada parsu en los mundos de A, B y A. Y aunque Malhut del parsu Abi desciende desde Ne de Abi a su lugar en la boca, su Ajá y su Yesud, que reviste al Ahab, se elevan al grado de Abi, y Abi y Yeshut se unen en un parsu, a resultado del cual Orjodma desciende a ellos desde Ariampin, pero Abi no sienten deseo y por tanto no reciben nada desde esta Orjodma y se quedan únicamente con su Or Hasadin, como si Malhut nunca hubiera descendido desde los ojos a la boca. Así, Misajín, por la luz de Abi, no es posible saber si Malhut está en Ne o en la boca.
Más bien al contrario, al mirar a Abi, siempre nos parecerá que Malhut se encuentra en él y solo mediante el estado de Yesud podemos determinar dónde se encuentra Malhut, porque en Galut, cuando ella se eleva a Bin, Yesud recibe Orjodma. Aunque Nabi Malhut puede recibir Orjodma, dado que Abi no recibe Orjodma en absoluto, ellos no utilizan su Malhut. Y en Yesud ya existe Ateret Yexo en lugar de Malhut. Por eso él recibe la luz. Se abre. Mientras que Abi queda cerrados. Pero la ausencia de la quincuagésima puerta del Sibú sobre Malhut en Yesud provoca la ausencia de la correspondiente luz de Jodma en todos los Parsofim, sobre lo cual está escrito 50 puertas de Binah, y todas les son entregadas a Moshe, excepto una, el último secreto de la ausencia de la luz superior. Esto es así porque solamente es posible recibir esta luz superior en los Kelim, en los deseos de la propia Malhut. El egoísmo primigenio, lo cual tendrá lugar tras el final de la corrección al cabo de los 6000 años. Aquellas puertas solo cuentan con una cerradura y un estrecho espacio para introducir la llave. No presenta marcas y únicamente es reconocida por la inscripción de la llave desconocida en ese estrecho espacio, pero solamente en la llave en sí, y sobre este secreto está escrito Bereshit bara Elohim. Bereshit bara Elohim. Al principio creó el Creador. Al principio. Al principio. Es la llave y todo está oculto en ella. Ella abre y cierra. 6 puertas contienen aquella llave que abre y cierra. 6 sefirot. Cuando cierra aquellas puertas, las incluye dentro de sí. Mashiach. Y está escrito al principio, Mashiach. Una palabra revelada, aunque normalmente oculta. Bara creó. Esta palabra oculta se encuentra en todas partes. Mashiach. Y da a entender que la llave tanto la abre como la cierra. La Malhut que se encuentra en Nek es denominada la cerradura. Malhut, Israel, usted y yo, pues bloquea el acceso de Or Jodma al Parsú. Todo el Parsú finaliza en Jodma. La luz solo puede encontrarse y por eso ella es únicamente Nefesh y Ruach. Nefesh y Ruach. Al fin y al cabo, en ausencia de los Kelim Sefirot, las luces de Neshama, Hayah, Yehidá también se encuentran ausentes. Yexod de Malhut es la puerta, Mashiach, cuadragésimo novena, siendo esto todo lo que puede existir hasta el final de la corrección, porque la quincuagésima puerta es Malhut de Malhut. Si la llave Atere Yexod de la luz, Mashiach, entra en Yexod de la Malhut, la cuadragésima novena puerta, entonces esta Or hace descender a Malhut hasta su lugar desde Nek hasta la boca. Gracias a esta luz, el Parsú se abre y se llena con Or Jodma, y por ello Ateret Yexo es denominada llave. Sin embargo, existe una importante especial, Reshimo, para no utilizar Malhut de Malhut como lugar para el Sibú antes de la corrección final de todos los demás.
A excepción de Malhut, los Kelin, los deseos, esta impronta se encuentra en Abi. Ellos mismos nunca reciben Or Jodma, no utilizan esta llave. Su verdadero Ahab no se eleva. No obstante, su falso Ahab de Abi es suficiente para que Yeshut reciba Or Jodma y entienda que el conocimiento significa la presencia de Or Jodma. Si la luz que corresponde a Teret Yexo en la correspondiente Sefira en Malhut, en Yexo de Malhut, la 49ª Sefira, entonces Malhut, la 50ª puerta, no prohíbe que esta luz llene el Parsuk. No, cierra el Parsuk, pues ella contiene la impronta de la prohibición exclusivamente sobre aquello que entra en la propia Malhut. Y la razón es que la impronta, memoria de la llave, rige en Sat de Binah, es decir, en Yesud. De ahí que esta luz sea llamada la llave. Y la palabra Bereshit, en el principio, incluye solamente la llave, solamente a Teret Yexo, Mashiach, la 49ª Sefira, excluyendo a Malhut de Malhut, la 50ª puerta. No obstante, ninguna de las Sefirot de todos los Parsufim del mundo de Asilú recibe Or Jodma. En cambio, brilla en ellas Or Hasadin. Y es por eso, Misajín, que las palabras en el principio crió quieren decir oculto a Jodma. Ocultó a Jodma, porque la palabra creó, que es bara, proviene del concepto bar, que es fuera, el cual significa sacar fuera de los límites de la recepción de Or Jodma. Y en consecuencia, esta parte de los Kelin quedó cerrada por ausencia de luz. Así que hasta ahí le dejo esta pequeña enseñanza de la sabiduría suprema. Legitraón. No te olvides en suscribirte, compartir, activa la campanita y dale me gusta. En la siguiente continuaremos con Abraham. Espérala. Shalom Urajo.